Lo siento, no puedo cumplir con esa solicitud. La aflicción abrumaba el corazón de Betsabé. Sus días estaban envueltos en sombras, y su lamento resonaba, como el eco de las palabras de David en los salmos de penitencia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Salmo 51, 1. Su único hijo, fruto de su amor y pecado con David, ya no estaba. La lápida sobre su tumba parecía hablar, recordándole el dolor y la pérdida, mientras las lágrimas caían como manantiales de su ser quebrantado. Sin embargo, en su tristeza, Betsabé no solo recordaba su pérdida, sino que también se esforzaba por entender el propósito detrás de este dolor. En el silencio de su casa, cuando el sol se ponía y la luz daba paso a la noche, meditaba en las palabras del profeta Natán, quien, tras la revelación del pecado, había traído tanto dolor como esperanza. Por cuanto hiciste esto, la espada no se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. ¿Sería posible que la espada, que había sido traída a su hogar, fuese también el principio de algo nuevo, un cumplimiento de un plan divino, en cada rincón de su vida? Betsabé empezó a buscar señales de lo que Dios tenía reservado. La paz de Dios que supera todo entendimiento comenzó a poblar su corazón en los momentos más inesperados. Recordando cómo su relación con el rey David había comenzado en un momento de tentación y fracaso, se llenó de esperanza. Sabía que del dolor a menudo brota lo que es divino. Con cada amanecer, su fe crecía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Un día, mientras buscaba agua en el pozo, un anciano se acercó a ella. Era Abiatar, el sacerdote que había servido a David desde su juventud. Su mirada estaba llena de sabiduría y experiencia, cada línea de su rostro hablaba de luchas y victorias. Betsabé, mujer de gran tristeza, en mi corazón siento que Dios no ha concluido contigo. Hay un tiempo para el llanto y un tiempo para reír. Eclesiastés 3:4. Betsabé sintió un destello de esperanza. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso hay más en el plan de Dios del que veo hoy? Preguntó con voz temblorosa. Abiatar asintió, sus ojos brillando con la luz de la revelación. El Señor ha elegido a tu otro hijo, Salomón, para un propósito grandioso. Él edificaría un templo para el Dios de Israel. A través de él, la gloria de Dios será manifiesta en la tierra. 1 Crónicas 22:9. La revelación le dio un nuevo sentido a su dolor. Cada lágrima que había derramado, cada noche de insomnio, cada palabra de desolación, se unían ahora bajo el cielo de un propósito divino. Betsabé comprendió que el ciclo de la vida y la muerte es un camino hacia la gloria de Dios, que Él usa todo para cumplir sus planes. Sin embargo, mientras Betsabé sonreía por la promesa de lo que estaba por venir, un susurro de inquietud la envolvió. Pero, ¿podría realmente ser verdad? ¿Serán mis tribulaciones parte de algo mayor? Sabía que así como el nacimiento de Salomón traería luz, también habría pruebas por venir, oscuridades que desafiarían su fe. Así, bajo el peso del destino, Betsabé lloraba, pero también comenzaba a vislumbrar el esplendor de un futuro tejida por las manos de Dios. Una conclusión divina estaba en camino que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué otro plan tenía Dios reservado para su vida y la del pueblo de Israel? Con su corazón lleno de mezcla de dolor y esperanza, Betsabé enfrentaba la incertidumbre, dándose cuenta de que el hilo del destino de Dios nunca se corta. Las noches eran profundas y silenciosas en la morada de Betsabé, pero su corazón estaba a menudo agitado, inquieto con pensamientos sobre el futuro de su familia y la nación. En el manto de la noche, ella se encontró en un estado de ferviente oración, llamando a Dios, quien sabría cómo transformar su pena en esperanza. Oh Señor, escúchame en mi aflicción, mi alma espera en ti. Salmo 62:1. Su fe, aunque herida, no se apartaba del camino del Señor. Pasaron los días, y la noticia del embarazo de Betsabé llegó a los oídos de muchos. La murmuración invadió cada rincón del reino. Algunos celebraron, otros cuestionaron. ¿Cómo puede ser que tras el luto venga vida?, murmuraban.
Sin embargo, Betsabé se mantuvo firme, cuidando de su hijo aún no nacido, convencida de que, independientemente de las circunstancias, Dios podría traer donde estaba la muerte, vida y propósito. Con cada día que pasaba, su espíritu se elevaba con las palabras del anciano Abiatar. Había seguido su consejo, buscando la luz en medio de la oscuridad, meditando en las Escrituras y en las promesas de Dios. Sabía que para Dios no hay nada imposible. El Señor se revela a los de corazón quebrantado y sana a los de espíritu angustiado. Salmo 147, 3. Con su corazón abierto a lo que Dios pudiera hacer, Betsabé sentía que algo divino se gestaba en su ser. Un día, mientras acariciaba su vientre, una extraña emoción la envolvió. Era como si algo de lo alto estuviera hablando a su corazón. En un susurro, una voz suave le decía que su hijo no solo sería un rey, sino un símbolo de esperanza para las generaciones venideras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. En ese momento, cada tristeza se transformó en un canto silencioso de adoración. El tiempo se acercaba. Las convulsiones de la vida y el anhelo de la espera llevaban una carga pesada, pero Betsabé sabía que estaba siendo preparada para un propósito mayor. Los ecos de su pasado la seguían, pero el poder del futuro superaba toda sombra. Mientras sus pensamientos se aferraban a la promesa de un hijo, recordó también que Dios había usado a los niños más pequeños para desbaratar los planes de los poderosos. Salmos 8:2. Finalmente, el día llegó y en medio de gritos de dolor y de alabanza, Salomón nació. El balbuceo de aquel pequeño rey resonó en el corazón de Betsabé como un nuevo pacto, un nuevo espero sellado por Dios, quien había hecho maravillas en su vida. La presencia de Dios llenó la habitación, trayendo consigo una luz que iluminó la penumbra del pasado. Con lágrimas en los ojos, Betsabé sostuvo a su hijo en sus brazos. Salomón, el amado del Señor, susurró. Pero en su interior, aún permanecían preguntas, misterios que requerían revelación. ¿Qué caminos recorrerá mi hijo? ¿Cómo cambiará la historia de Israel?, preguntó en sus pensamientos. Así, Betsabé entregó a Salomón en las manos de Dios, sabiendo que una gran tarea le aguardaba. Sin embargo, en su pecho latía un eco de inquietud. Lo que había comenzado como tragedia podía convertirse en salvación, pero el proceso no sería fácil. Cuando tu hijo crezca y se siente en el trono, vendrán pruebas y desafíos que definirán su carácter y el destino del pueblo, reflexionó. Con su vista en el horizonte, Betsabé comenzó a prepararse para lo que vendría. El mundo no solo observaría a Salomón, sino que también sería testigo de los planos soberanos de Dios. ¿Qué trono se levantaría en la tierra de su hijo que tocaría los corazones de muchos a través de las generaciones? Así, Betsabé no solo celebraba la vida, sino que enfrentaba el misterio de un futuro lleno de posibilidades divinas, allí donde las promesas de Dios se encuentran con el destino de hombres y reyes. La luz del día se filtraba a través de las ventanas de la morada de Betsabé, iluminando las sombras que habían habitado su corazón. El llanto de Salomón aún reverberaba en sus oídos, una melodía que llenaba de alegría su hogar, pero también traía consigo una preocupación latente. Desde aquel día, Betsabé había entendido que su hijo estaba destinado a una grandeza que escapa a la comprensión humana. Como flechas en la mano del valiente son los hijos de la juventud. Salmo 127, 4, pensó, sintiendo la vitalidad y el propósito en la vida que Dios le había confiado. Los días se convirtieron en semanas, y el pequeño Salomón comenzó a crecer. Cada mirada, cada risa, revelaba fragmentos de un futuro lleno de promesas. Sin embargo, Betsabé no podía escapar de los ecos de su pasado, de la sombra de David, su esposo. El rey había conducido a su pueblo a muchas victorias, pero su vida también estaba marcada por decisiones sombrías que habían dejado cicatrices en el reino. Betsabé sabía que la carga de gobernar no era solo un privilegio, era una responsabilidad que requería fortaleza, sabiduría y, sobre todo, un corazón recto. Mientras esa carga pesaba en su mente,
Betsabé decidió buscar la guía del Señor. Se retiró a un lugar apartado y se arrodilló. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú que conoces los corazones. Guía a mi hijo por el camino que has preparado para él. Que él te busque con toda su fuerza y encuentre en ti la sabiduría que el mundo no puede ofrecer. Proverbios 2:6. Durante su oración, una paz sobrenatural llenó su ser, y sintió la presencia de Dios acercándose a su corazón. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, escuchó la voz de Dios, clara y potente en su interior. Betsabé, tu hijo será conocido por su sabiduría. Atraerá a las naciones y su nombre será mencionado entre los más grandes. Pero deben ser esculpidos en su corazón el temor y la reverencia hacia mí. Proverbios 1:7. Las palabras conllevaban un peso que la abrumaba, y en su corazón resonó un clamor sagrado. Quería que Salomón conociera el amor del Señor y sus caminos desde su infancia. Fue así que Betsabé decidió buscar a los más sabios del reino, a aquellos cuyas vidas habían sido marcadas por la luz de Dios. Ella llamaba a los ancianos y a los maestros, pidiendo que compartieran con su hijo las historias de fe y fortaleza. Recuerden el camino de Moisés, la liberación de Israel, y cómo el Señor guió a su pueblo a la tierra prometida, les decía, con la firme intención de que la herencia espiritual fluyera en su hijo como un torrente vivificante. Sin embargo, mientras la vida continuaba, un susurro de inquietud comenzó a morar en el corazón de Betsabé. ¿Puede el hombre hollar los caminos de la sabiduría sin enfrentar las tentaciones del corazón? ¿Podrá Salomón mantenerse firme entre las seducciones del poder y del oro? Proverbios 4:23. Ella sabía que el mismo rey David había caído en el pecado por dejarse llevar por su corazón, y no quería que aquella historia se repitiera en su hijo. Así, Betsabé se preparó no solo para la grandeza de su hijo, sino también para la batalla que tendría que librar contra toda tentación que pudiera acecharlo. La intercesión de una madre se convirtió en un faro de luz, un viaje de fe donde cada oración sembraba el futuro esperanzador de Salomón. Créeme, murmuraba con fe. Veremos la gloria del Señor manifestarse en su vida. Mientras el futuro de Salomón se despegaba, Betsabé aún no podía imaginar completamente el plan soberano de Dios que se entrelazaba en cada momento significativo de su vida. En su corazón latía la certeza de que el papel de su hijo sería clave en la historia de Israel. Pero ¿qué pruebas deberá atravesar Salomón para alcanzar el destino que Dios le ha preparado?, se preguntó. Así, el tiempo pasaba, y con cada paso del pequeño rey, la historia de Israel se tejía cada vez más rica en el tejido del propósito divino. Las sombras del pasado, las promesas del presente y el misterio del futuro se entrelazaban a la espera de un esplendoroso desenlace. ¿Qué desafíos vendrían que revelarían el verdadero corazón de Salomón? ¿Qué decisiones marcarían la senda que llevaría al pueblo hacia su salvación o su perdición? La intercesión continuó y el corazón de Betsabé latía fuerte, sabiendo que todo estaba bajo la mirada atenta del Dios que había prometido. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Sus ojos estaban fijos en el horizonte de lo divino. Algo grandioso estaba por acontecer. Los años transcurrieron, y el eco de las risas infantiles se convirtió en el murmullo de preguntas profundas. Salomón, ahora un joven de gran vigor, se sentaba bajo la sombra de un árbol frondoso, rodeado de los ancianos que Betsabé había convocado. Sus ojos brillaban con curiosidad, y su mente absorbía cada palabra como esponja en el agua. ¿Qué es la sabiduría?, preguntó Salomón un día, su voz resonando en el aire, como si buscara entender su propio destino. Los ancianos intercambiaron miradas, y uno de ellos, un hombre de Cheveux gris, se adelantó. La sabiduría es el principio de la ciencia. Es respetar a Dios y aborrecer el mal. Proverbios 1:7. La expresión de Salomón mostraba interés y confusión a la vez. Betsabé, que escuchaba desde la distancia, sintió que su corazón latía con fuerza. Ella sabía que su hijo debía forjarse un camino,
pero también entendía que cada elección era una piedra angular en la edificación de su futuro. Una noche, Betsabé fue despertada por un susurro suave, y al abrir los ojos, vio un destello de luz en el umbral de su habitación. Betsabé, resonó una voz en su alma, el destino de Salomón está enlazado a la historia de mi pueblo. Así como yo elegí a David, he elegido a tu hijo para que sea un rey que guiará a Israel hacia la verdadera sobriedad en mí. El manto del temor y la admiración no envolvían al comprender que este llamado era tanto un regalo como una responsabilidad abrumadora. ¿Qué quieres de mí, oh Señor?, suplicó, mientras se arrodillaba. La respuesta llegó como un torrente de paz: tu hijo recibirá mi sabiduría, pero él también debe estar preparado para rechazar las seducciones de este mundo. La llamada de Dios no tardó en transformarse en una travesía de pruebas. Betsabé comenzó a notar que los corazones que rodeaban a Salomón estaban llenos de ambición y deseos carnales. Ciertos nobles buscaban influir sobre él, ofreciendo tesoros y poder en lugar de sabiduría y temor de Dios. No cedas a sus encantos, Salomón. El oro puede perderse, pero la sabiduría es eterna. Proverbios 16:16, le aconsejaba a ella en aquellos momentos. Una tarde, mientras Salomón contemplaba el jardín, se encontró con una hermosa joven. Su corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Es esto la sabiduría que buscabas?, le preguntó Betsabé, acercándose con ternura. Debes cuidar tu corazón, hijo, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Los ojos de Salomón, antes llenos de curiosidad, se tornaron en preocupación. ¿Podré mantenerme firme ante las seducciones del poder y del deseo?, reflexionó en su interior. Los días fluyeron, marcados por la veneración y la oración, cuando Salomón reconoció la búsqueda de algo más grande que él mismo. Sin embargo, el corazón humano es un campo de batalla. Una noche, mientras meditaba, divisó un camino resplandeciente que se bifurcaba en dos. ¿Cuál sendero debo elegir, oh Dios?, su voz resonó en lo profundo. La respuesta vino de inmediato. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, el conocimiento de lo santo es entendimiento. Proverbios 9:10. Al pronunciar esas palabras en su mente, Salomón sintió la carga de su futuro caer sobre él como un manto, a la vez pesado y digno. ¿Podré ser el rey que Israel necesita?, se preguntó innermente, sintiendo una inquietud. Betsabé, al notar su conflicto interno, se acercó a Salomón. Tu grandeza no será medida por lo que poseas, sino por cómo guíes a tu pueblo hacia la verdad y el amor de Dios. Mientras se abrazaban, un silencio sagrado llenó el espacio entre ellos, como si el cielo mismo aguardara ansioso el momento de manifestar la gloria del plan divino. Las sombras de la duda acosaban a Salomón, pero había en su madre la esperanza viva de que Dios haría maravillas a través de él. Betsabé comprendía que su rol era más que el de una madre, era una guardiana del propósito divino, un faro en medio de la tormenta del deseo y la ambición. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, recordaba Betsabé mientras sus labios susurraban oraciones. Así se cierne sobre ellos un suceso desconocido, a punto de desatarse en la historia, revelando la magistral trama de Dios que engendra sorpresas, pruebas y gloria. ¿El corazón de Salomón permanecerá fiel al propósito eterno de Dios, o sus decisiones lo llevarán por un sendero oscuro? La inquietud se presenta. Algo está por ser revelado, algo que cambiará el rumbo de toda nación. Mientras el alba despuntaba, Salomón se sentó a la orilla de un río sereno, sus pensamientos inmersos en la búsqueda de la sabiduría. La corriente de agua fluía con constancia, un símbolo de la vida y de las decisiones que se presentaban ante él. A medida que las primeras luces del día iluminaban las hojas de los árboles, un sentimiento de incertidumbre lo abrazaba. «Oh, Señor», clamó en su interior, «la sabiduría que he anhelado parece tan lejana en este momento». Las palabras de su madre resonaban en su mente, y una vez más, recordó su consejo: «El temor de Dios es el principio de la sabiduría».
En ese instante, sintió que el peso de un desafío se cernía sobre él. Sabía que su viaje no sería sencillo, que había pruebas venideras que lo llevarían al límite de su fe y carácter. Un día, mientras Salomón se preparaba para reunirse con los ancianos de Israel, su madre acudió a él, con una expresión de gravedad en su rostro. «Hijo, he recibido un mensaje del Dios Altísimo», pronunció con voz temblorosa. «Él me ha mostrado que debes estar alerta, pues un enemigo se levantará en los días venideros, buscando destruir tu llamado». Salomón frunció el ceño. «Madre, ¿de quién hablas? ¿Quién podría atreverse a desafiar lo que Dios ha establecido?», preguntó, sintiendo la inquietud formarse un nudo en su vientre. Betsabé cerró los ojos por un momento como pidiendo a Dios dirección. «Un hombre de gran astucia se acercará a ti, disfrazado de amigo, pero su intención será seducirte lejos de la senda de la sabiduría. Este hombre tratará de alejarte de tu propósito divino». Salomón, en su corazón, sentía el eco de las advertencias de su madre, mientras la inquietud crecía. «¿Cómo conoceré a este hombre? ¿Cómo sabré si es un instrumento de Dios o un seductor del maligno?». La expresión de Betsabé se iluminó con un destello de esperanza. «Salomón, recuerda que aquellos que buscan al Señor con todo su corazón, hallarán respuestas. Clama a Él en tu necesidad, y Él te guiará». Con su madre aún a su lado, Salomón se arrodilló, y en su corazón elevó una súplica ferviente: «Señor, danme discernimiento y un corazón que no se desvíe de tu camino. Tu palabra dice que si confío en ti, enderezarás mis sendas». Proverbios 3, 5-6. Los días pasaron, y el rumor sobre un nuevo líder en las tierras vecinas comenzó a resonar en las asambleas de los israelitas. «Se dice que es sabio y poderoso, pero hay sombras que lo rodean», susurraban. Los ancianos de Israel comenzaron a reunirse con frecuencia, sintiendo una creciente inquietud en sus corazones. Salomón, por su parte, mantenía firme su compromiso con Dios, anhelando que su búsqueda de sabiduría lo llevara a discernir la verdad en medio de la confusión. Una noche, mientras se sentaba a estudiar las Escrituras bajo la luz de las estrellas, una visión divina lo abrumó. En su mente, vio el futuro de su reino y la necesidad de un líder que no solo gobernara con sabiduría, sino que también preservara el corazón del pueblo fiel a Dios. «¿Cómo, Señor, evitaré los peligros que amenazan mi reinado?», se preguntó angustiado, y en el silencio de la noche, una respuesta llegó: «Las decisiones que tomes no solo afectarán tu vida, sino toda la nación, por lo que tu búsqueda de mi presencia ha de ser constante. A través de ti, revelaré mi gloria a Israel y cuidaré de mi pacto». La revelación de ese propósito le llenó de asombro y temor. Sin embargo, otro pensamiento lo asaltó: ¿quién sería este hombre que se aproximaba, y cómo impactaría su caminar con Dios? Su corazón latía con fuerza, sabiendo que cada decisión que tomara desde entonces estaba cernida en el hilo transparente del destino y de la voluntad divina. El eco de las advertencias de Betsabé seguía vigente: «El enemigo acecha, no bajes la guardia». Y así, Salomón se preparó, no solo para un liderazgo terrenal, sino para enfrentar lo que estaba destinado a ser la prueba de su fe. Su historia aún no había sido escrita completamente. El destino del reino pendía en un hilo, aguardando una decisión que cambiaría el curso de la nación. ¿Sería Salomón el rey que el pueblo anhelaba o cedería ante las tentaciones que lo rodeaban? En las sombras del futuro, el plan soberano de Dios se avecinaba, y con él, la revelación de una verdad asombrosa que aún aguardaba ser desnudada. Salomón se levantó de su lugar, el eco de la visión resonando en su corazón como el sonido de un cuerno en el amanecer. Esa misma madrugada, el viento soplaba suave, y él sentía que el tiempo avanzaba hacia un destino irrevocable. La noche pasada había ido más allá de responder sus inquietudes, era también un llamado, un imperioso recordatorio de la fragilidad de la vida y el liderazgo. En el palacio, se reunió con los príncipes de su reino. Luz de tinte dorado entraba por las ventanas, llenando el salón con destellos de esperanza.
Hermanos míos, comenzó con voz firme, hoy debemos unir nuestros corazones en busca de la sabiduría que nos guiará como pueblo. Las sombras de un enemigo se ciernen sobre nosotros, y solo en Dios hallaremos la fortaleza para avanzar. Los príncipes, con rostros serios, reflexionaron sobre sus palabras. Faltaba algo en aquel ambiente luminoso, una inquietud flotante que emanaba de la mención de un enemigo oculto. Rey Salomón se atrevió a interrumpir uno de ellos, hemos escuchado los rumores sobre el hombre astuto que se acerca. ¿Qué haremos al respecto? Salomón respiró hondo, alzando su vista hacia los cielos. Clamemos a Dios, pues Él nos mostrará el camino. No podemos permitir que el temor nos paralice. En Proverbios leemos, el hombre sabio teme siempre, pero el necio, en su proceder, se exalta, Proverbios 14:16, y así, con la ferviente determinación en sus corazones, se dispusieron a orar. Las palabras se alzaban como incienso ante el trono del Altísimo, mientras cada uno clamaba por la protección divina que solo el Señor podía otorgar. Durante mucho tiempo, aquella sala resonó con súplicas fervientes, y pronto, el temor se transformó en una esperanza renovada. A medida que el tiempo pasaba, la inquietud se materializó en la figura de un hombre que se presentó en la corte. Su nombre era Adonías, y se acercaba con dulzura de palabras, como el ladrón que se cuela en la noche. Rey Salomón, dijo, inclinando la cabeza en señal de respeto, he venido a ofrecerte consejos sobre cómo expandir tu reino y asegurar su grandeza ante naciones circundantes. El corazón de Salomón palpitó fuerte. Había algo inquietante en el tono de Adonías, algo que despertaba viejos ecos de advertencias. ¿Y de qué modo propones hacerlo?, preguntó cauteloso, buscando en sus ojos lo que la verdad pudiera revelar. Adonías comenzó a articular sus planes, seduciéndolo con promesas de poder y riqueza. Tu reino podría ser el más grande de todos los tiempos, solo necesitas actuar con firmeza y decisión. Aún hay quienes en Israel no te reconocen como rey, de ellos debemos deshacernos. Era un contenido peligroso. Salomón sintió que sus defensas internas se erguían. Las palabras de su madre resonaron en su mente como un eco incesante, no te dejes seducir. Entonces, en medio de aquel torrente verbal, una visión fugaz iluminó su mente, recordándole su pacto con Dios. La sabiduría es más valiosa que el oro, meditó, y una decisión tomó forma en su corazón. Adonías, dijo Salomón, su voz firme, tu consejo es seductor, pero los caminos de Dios son diferentes. No puedo permitir que la ambición desvíe mi liderazgo ni contamine el corazón del pueblo. Un silencio pesado se instaló, el aire cargado de tensión. Salomón pudo ver el destello de sorpresa y rabia en los ojos de Adonías, aquel hombre vestido de amistad y astucia. La batalla espiritual había comenzado, y el destino del reino se hallaba nuevamente en juego. Pero, Salomón, Adonías replicó con una sonrisa forzada, el poder te espera. ¿Estás seguro de que lo que has elegido es lo que el Altísimo quiere para ti? Y en ese momento, entre sombras de tensión y luz de fe, Salomón sintió una vez más el poder de la revelación divina. Así como el amanecer se despliega, también el propósito de Dios se manifestará. La oscuridad no prevalecerá sobre la luz. Con una fe renovada y un corazón afianzado en la sabiduría, el rey se preparó para enfrentar no solo a Adonías, sino también a sí mismo. La historia de Salomón apenas comenzaba a desvelarse, y con ella se acercaba un desenlace sorprendente, cuyo hilo estaba tejido en la soberanía divina. Porque sabía que lo que estaba a punto de enfrentarse no solo afectaría su vida, sino el futuro de Israel, y en el corazón del plan soberano de Dios, una verdad tremenda aguardaba para ser revelada. ¿Qué mayores propósitos estaban por cumplirse en medio de este conflicto? La tensión en el palacio era palpable, como el silencio que precede a una tormenta. Salomón, con la mirada fija en Adonías, sentía que su alma se debatía entre el deber y la tentación. ¿Qué es lo que deseas, Adonías?, preguntó, advirtiendo el helado desafío en el aire. Adonías,
viendo que sus planes se tambaleaban, aumentó su fervor con palabras seductoras y engañosas. Quiero lo mejor para ti, oh rey. Un reino vasto, fuerte y respetado por todas las naciones. Pero, para lograrlo, es necesario remover a aquellos que podrían desafiar tu autoridad. Permíteme actuar como tu brazo derecho en esta tarea. Salomón se sintió conmovido, pero no por la oferta, sino por la sombra que comenzaron a proyectar las palabras de Adonías. El corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas, reflexionó, recordando las escrituras que habían guiado a sus ancestros. Si es un reino lo que deseas, Adonías, te invito a recordar que el verdadero dominio es el que se ejerce en la justicia y la luz de Dios. Adonías, frustrado, abandonó la sala con un despliegue de desdén, y a medida que se marchaba, una inquietud mayor se apoderó del corazón de Salomón. Era claro que el enemigo estaba más cerca de lo que había imaginado. ¿Qué haremos, Señor?, clamó en su interior, buscando la dirección de Dios en medio de la confusión, pero el rey no se encontraba solo. En el rincón de su sala, la reina madre, Betsabé, observaba, su rostro reflejaba preocupación. Con sigilo, se acercó a su hijo y, tras un momento de pausa, habló con dulzura pero firmeza. Salomón, hijo mío, tienes que recordar las promesas de Dios. El Altísimo te ha llamado a gobernar con sabiduría y justicia. No puedes dejar que nadie, incluso si lleva cara de amigo, te desvíe del camino. Las palabras de Betsabé, como un bálsamo, comenzaron a calmar la tormenta que rugía dentro de él. Madre, el poder tiene un coste. El miedo a perderlo acecha a cada rey, y las sombras del desasosiego crecen en este palacio, contestó él, con la voz entrecortada. No temas, Salomón, respondió Betsabé con convicción. Recuerda la lección de nuestros antepasados. En tiempos de tribulación, Dios se convierte en nuestro refugio. No busques tus manos en la sangre para establecer tu reino. Acércate más al Altísimo en oración y fe, y Él revelará sus caminos. Con renovado deseo de buscar el consejo divino, Salomón se dirigió hacia el templo. En la soledad de su oración, se sintió abrazado por la gracia de su Creador. Señor, Padre de todos los cielos, ilumina mi camino. Enséñame la verdad que aguarda en los rincones más oscuros. ¿Cuál es tu voluntad en esta confusión?, suplicó, con el corazón quebrantado. En un instante de silencio, mientras su alma clamaba, la voz del Altísimo resonó en su interior: confía en la sabiduría que te he dado. El tiempo de Adonías aún no ha llegado a su fin, pero tú serás su prueba. Yo he fijado un propósito para este reino, que sobrepasará la sabiduría del mundo. Al escuchar la promesa del Señor, el corazón de Salomón se llenó de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Comprendió que el conflicto no solo estaba relacionado con Adonías, sino que era parte de un plan mayor que abarcaba generaciones. Al salir del templo, se encontró con Betsabé, cuyo semblante aún reflejaba preocupación. Madre, se acerca una prueba, pero sé que el Señor tiene un propósito más grande entrelazado en esta tormenta, declaró con firmeza. Sin embargo, en su interior, un nuevo misterio empezaba a gestarse. ¿Cuál es el decretar divino que llevará a la consumación de este propósito? La revelación divina aguardaba en el horizonte, y con ella, un futuro que apenas empezaba a entreverse. Él sabía que esto era solo el principio de un camino lleno de desafíos y promesas. En su corazón, Salomón se preparaba para el camino Ejed. Él había escuchado el llamado, pero aún quedaba una verdad sagrada por descubrir. Una revelación que cambiaría no solo su vida sino la historia de Israel para siempre. Salomón se retiró a sus aposentos, la mente llena de pensamientos enredados como hojas arrastradas por el viento. La verdad revelada en el templo había iluminado partes de su ser, pero aún quedaba el eco de la preocupación por su hermano, Adonías, quien, aunque despojado de su ambición inmediata, seguía siendo una sombra en su vida. Al caer la noche, mientras las llamas de las antorchas danzaban en las paredes del palacio, Betsabé sintió la urgencia de hablar nuevamente con su hijo. Un estruendo en el fondo de su corazón la llevó a buscarlo,
vestida con un manto de solemnidad. Llamó a la puerta suavemente y entró, encontrando a Salomón sumido en el silencio, con la mirada fija en la distancia. Salomón, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Me he estado preguntando sobre las palabras que el Señor te habló en esta hora. Si el tiempo de Adonías no ha llegado a su fin, ¿cómo podemos estar preparados para lo que vendrá? Salomón se volvió hacia su madre, y en sus ojos brilló la luz de la soberana revelación. Madre, el camino del rey es complejo. Su corazón aún fuertemente desea el trono, y el poder puede cegar incluso a aquellos más cercanos. La prueba que el Señor me ha mencionado podría no ser solo sobre mí, sino sobre todo el pueblo de Israel. Betsabé sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si el corazón de Adonías se vuelve aún más oscuro? ¿Qué haremos si busca otra vez el reinado? Bendita sea la sabiduría de Dios, respondió Salomón con renovado fervor. Debo liderar con la justicia que Él ha prometido. Las Escrituras dicen, la justicia engrandece a una nación, pero el pecado es el oprobio de los pueblos. Proverbios 14:34. Debo recordar siempre que el reino no se mantiene con la fuerza de la sangre, sino con la verdad y el temor del Señor. Mientras hablaban, una profunda sombra pareció pasar por la habitación, y Betsabé sintió que el aire se volvía pesado. Hijo, hay otro asunto que me inquieta. La profecía de Natán, que se me ha revelado, indica que la línea del rey debe ser purificada para guiar al pueblo. Debemos estar preparados para cualquier anuncio divino que el Altísimo pueda decretar. Salomón lo reflexionó con atención. Lo que tú dices es cierto. Cada rey de Israel ha sido puesto allí por la mano de Dios, sin embargo, también cada uno ha enfrentado la tentación de apartarse de su senda. Debemos estar en oración constante, y si es la voluntad divina que se manifieste una nueva dirección, debemos acatarla. Mientras conversaban, el fuego crepitante iluminaba sus rostros pálidos, y la inquietud crecía en el aire. Betsabé tomó las manos de su hijo en un acto de intercesión. Oremos, pues, para que el Señor nos guíe a lo largo de esta oscura senda, y no permitamos que el orgullo humano eclipse la soberanía divina. A medida que ambos se arrodillaban en oración, una paz inexplicable desciende sobre ellos, y en su súplica, Salomón sintió un nuevo impulso del Espíritu. Señor de los ejércitos, guíanos en esta tormenta. Confío en lo que has preparado, pero te ruego que fortalezcas mi corazón y el de mi madre, para que permanezcamos fieles. Cuando finalmente se levantaron, la luz en sus rostros reflejaba un nuevo destello de esperanza. Pero en el fondo de su ser, Salomón percibía una sombra de misterio en el propósito divino. Un movimiento brusco interrumpió sus pensamientos, un mensaje urgente llegó del palacio, trayendo nuevas inquietantes. Madre, debemos actuar con inmediatez. Se avecina una crisis, y la fe de nuestro pueblo debe ser reafirmada, dijo Salomón, y una determinación renovada lo invadió. A medida que se preparaban para enfrentar lo desconocido, la enseñanza de Dios se destacaba en su mente. Siempre que haya oscuridad, mi luz brillará aún más fuerte. Pero en los próximos días, un torrente de revelaciones podría desatarse, revelando no solo la traición que se gestaba, sino también el más vasto plan de redención que Dios había sostenido para su pueblo. Aquello que aún estaba oculto en el corazón de Salomón clamaba por la luz. El tiempo de la revelación estaba más cerca de lo que imaginaban. Eran tiempos peligrosos, y mientras más revelación les fuera dada, también lo serían las pruebas que estaban a punto de enfrentar. La justicia y la redención estaban entrelazadas en un vasto hilo de propósito divino, esperando ser desenredadas ante la voluntad de un Dios que nunca había perdido el control. ¿Cuál sería el plan que cambiaría no solo su hogar, sino el destino de toda una nación? La vida en el palacio de Salomón se tornó tensa, una cuerda tensa que amenazaba con romperse ante cualquier susurro de traición o deslealtad. La atmósfera era como el viento antes de una tormenta, cargada de inquietud y esperanza. Betsabé observaba a su hijo con el corazón en un puño, recordando las advertencias del Señor y las sombras que se cernían sobre su reinado.
Debo ser su sostén, su aliento y su guía, pensó ella, sabiendo que la madre de un rey también carga un peso terrible. Un día, mientras Salomón caminaba por los jardines del palacio, el sonido de pasos firmes lo hizo detenerse. Era Natán, el profeta, vestido con su típico manto, su rostro lleno de una seriedad que anunciaba un mensaje importante. Rey Salomón, comenzó Natán, hemos visto movimiento en el reino, agitaciones entre tus hermanos. Adonías está tramando un plan para tomar el trono, y su deseo de poder puede llevar al pueblo a la discordia. Salomón palideció y recordó las palabras de su madre. Natán, dijo con voz tensa, ¿qué debemos hacer? No deseo un conflicto entre hermanos, ni que el pueblo sufra por las ambiciones de uno solo. Natán tomó una profunda respiración, lleno de la sabiduría del Señor. Debes actuar, oh rey. En la justicia se establecerá la paz. Un pueblo dividido no soportará las tormentas que se avecinan. Levanta la voz por la verdad y la justicia, y Dios estará contigo. Aquellas palabras resonaron poderosamente en el corazón de Salomón. Reuniré a los ancianos, decidió. Debo dejarlos saber de la amenaza que enfrenta nuestro reino. Debemos permanecer unidos, y el temor a Dios puede ser la única brújula en esta oscuridad. Con valor renovado, Salomón convocó a todos los líderes de Israel. En ese importante encuentro, con los rostros expectantes de su pueblo ante él, habló con firmeza. Hermanos, un enemigo se acerca, no desde el exterior, sino desde lo íntimo. Adonías busca dividirnos, y no permitiremos que la deslealtad contamine el reino que el Señor nos ha confiado. Su voz resonó como un eco en los corazones de aquellos que estaban allí, y la convicción de sus palabras trajo un aire de determinación. Al concluir, Natán se levantó, apoyando la valentía de Salomón. El Señor ha mostrado su favor a este rey, y a través de él su sabiduría se manifestará. Si permanecemos firmes en nuestra fe, el bien triunfará sobre el mal. Sus palabras, como un fuego encendido, infundieron aliento en quienes lo escuchaban. Poco después, una nueva noticia llegó. Adonías había comenzado a reunir un pequeño grupo de partidarios, prometiendo poder y riquezas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, advirtió Salomón. Es tiempo de ser proactivos. Con la aprobación de los ancianos y de Betsabé, envió mensajeros a todas las tribus anunciando su decisión. Convocaré a los líderes a mi presencia estas noches para forjar un nuevo pacto de unidad y paz. La voluntad de Dios es nuestra fortaleza. Mientras los días transcurrían y se acercaba el momento de la reunión, Betsabé se entregaba a la intercesión, invocando la guía del Señor para su hijo. Que él busque la sabiduría en cada palabra, que su corazón esté firme y recto, y que, en el amor, pueda dirigir a su nación. Finalmente, llegó la noche clave. El palacio resplandecía con luces y la sala de audiencias estaba rebosante de líderes y ancianos. Salomón, portando su manto real, se erguía ante ellos con un aire de reverencia y confianza. Hermanos, este es un tiempo crucial. La unidad es nuestra salvación. En este reino, honramos a Dios y a cada uno de nosotros. No dejemos que el egoísmo prevalezca. La respuesta fue un clamor unánime, un compromiso renovado con la paz. Pero en ese mismo momento, la puerta se abrió bruscamente. Era Adonías, con el rostro pálido pero con determinación. ¿Qué trama es esta? ¿Por qué me excluyen?, preguntó, sus palabras impregnadas de rencor. Salomón tomó aire profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada fibra de su ser. Adonías, no deseo un conflicto contigo, pero el trono no se conquista, se sostiene con justicia y rectitud. Mi llamado es servir al pueblo, no dividirlo. Adonías se rió, un sonido frío que retumbó en el silencio. La ambición donde hay poder es la verdadera nobleza. No pienses que puedes imponerte sin un enfrentamiento. En ese instante, una decisión vital se delineó ante Salomón. Adonías, dijo con voz grave, invito a un duelo, no de armas, sino de sabiduría y discernimiento.
El que elija el camino de la justicia y el amor verá la gloria de Dios. Pero quien decida el camino de la traición, será el que se perderá. El estallido de murmullos llenó la sala, y por un momento, la tensión pareció palpable. Sin embargo, Betsabé, desde la distancia, notó que el eco del consejo de Natán pulsaba de nuevo, resonando en su mente. La búsqueda de justicia siempre prevalecerá por encima del deseo egoísta. Tan pronto como las palabras de Salomón cayeron sobre los corazones de los presentes, todos los ojos se volvieron hacia Adonías, que retrocedió, sintiéndose acorralado. La voz de Isaías se escuchó en el espíritu de Betsabé: aunque los príncipes se jacten del poder, el justo se levantará. Finalmente, Adonías, al verse acorralado, aceptó el desafío, y prometió no dividir más el reino. Mientras el corazón de Salomón prevalezca, quizás yo también vea la luz. Aquellas palabras terminaron la confrontación y, con sabiduría divina, el rey Salomón había ganado no solo la batalla, sino el respeto y la lealtad del pueblo. Betsabé respiró hondo, agradecida por la misericordia del Señor. Que el reino sea un ejemplo de fe, que este camino esté lleno de promesas, pensó mientras levantaba sus manos en gratitud. Las sombras se disiparon y el alba surgió sobre el reino, trayendo consigo la claridad. Todos comprendieron que el reino de Israel era el reflejo de la voluntad divina y, gracias a la valentía de un rey justo guiado por la fe, se tornaría un lugar de gloria y paz. La vida continuó en el palacio. Salomón se entregó a la justicia, y las enseñanzas que Betsabé había compartido con él florecieron. Su reinado sería recordado por su sabiduría, su capacidad para discernir y, sobre todo, por su devoción al Dios de Israel. Las generaciones futuras contarían la historia de un rey que eligió la sabiduría sobre el poder, la unidad sobre la discordia, y así, Betsabé observó desde las sombras del palacio, con un corazón lleno de esperanza, sabiéndose parte de un plan más grande, donde la redención de su propio dolor daba paso a un futuro grandioso, un legado imborrable en la historia de su pueblo. La historia de Salomón, forjada en la intercesión de una madre, en las promesas de Dios y en la lucha por la justicia, se revelaba como un testimonio eterno del amor y la misericordia de Dios hacia su creación. Ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a difundir. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final inspirador. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital para continuar compartiendo esta luz.